Buenos días a todos. Me acompaña Esteban Chávez, quizás la persona que en estos momentos más sabe de contribuciones a la seguridad social. Mi nombre es José María Oriamuno y he estado también involucrado en la redacción y comentarios de las recientes leyes sobre condonación de accesorios a las cuotas de seguridad social y en el proyecto de ley del trabajador independiente. Hemos resumido en el título quizás un poco demasiado, hablando de prescripción. Esos son pues los dos temas que vamos a ver el día de hoy. Intentaremos dedicar 20 minutos a condonación, 20 minutos a prescripción y 20 minutos a preguntas y respuestas, de modo que el evento en general dure 1 hora. Somos conscientes de que esta materia puede generar muchas dudas, muchas preguntas, y por tanto, si bien tenemos previsto 20 minutos para preguntas y respuestas, la idea sería no limitarnos a ellas. Le cedo la palabra a Esteban. Muy buenos días a todos, un gusto conocerlos, acompañarlos y poder exponer este tema tan importante que sé que para muchos es de preocupación, de angustia, pero que por dicha ya con el transcurso de los meses vamos viendo alguna cierta luz al final del camino y vamos viendo a ver cómo resolvemos el tema de la contribución social, de cuotas retroactivas, de procedimientos que ya existen, de procedimientos que todavía no existen, posiblemente algunos procedimientos que deberían existir, pero todavía no nos han abierto el procedimiento, pero tenemos alguna contingencia ahí. Y también a futuro, ¿verdad? Que quedan todavía tareas pendientes que la nueva junta directiva de la Caja está resolviendo. Vamos lento, vamos por un periodo de condonación, ya acaba de salir un tema de prescripción. En un Estado democrático es normal que las leyes tarden un proceso normal de discusión en la Asamblea Legislativa. Y me parece que es bueno tener estas reuniones, estas charlas a modo de actualización. ¿Qué es importante en esta materia y como banderazo de salida sobre la normativa que tenemos que tener bajo la manga, ¿verdad? Siempre a la mano? Por supuesto, la ley constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, en especial su artículo 3, su artículo 23, del cual más adelante voy a hacerles algún comentario. La ley de autorización de condonación para la formalización y recaudación de las cargas sociales es una ley que ya cuenta con su propio reglamento, que fue emitido el 14 de diciembre del año pasado, reglamento a la ley de condonación para la formalización y recaudación de las cargas sociales. El reglamento para el aseguramiento contributivo de los trabajadores independientes, que es el reglamento que fue emitido en mayo del año pasado. Ese reglamento, como recordarán, vino de alguna u otra forma a solventar ciertas necesidades, ciertos aspectos. Por ejemplo, es en ese reglamento donde finalmente se excluyen las rentas pasivas, dividendos, dietas, alquileres. Es en ese reglamento también, y no lo dice textualmente, pero es en ese reglamento donde la Caja determina que va a aplicar una prescripción de 10 años. Tal vez no le puso el nombre del artículo de prescripción, pero es una norma prescriptiva con la cual incluso la gerencia financiera ha resuelto algunos casos con prescripción de 10 años, que por supuesto esto va a verse modificado con la nueva aprobación de la ley. Y finalmente, perdón, el reglamento que regula la formalización, ¿verdad? Para los arreglos de pago y los acuerdos de transacción. ¿Por qué es importante tener en cuenta este reglamento? Primero, porque los convenios de pago que se han suscrito antes de la condonación fueron regulados por ese reglamento, y de alguna u otra forma el nuevo reglamento de condonación interactúa con esta norma ya existente. Incluso tiene desde 2011 que fue emitido este reglamento, o la versión que está vigente es una de 2011. Entonces hay que tal vez armonizar ambas disposiciones, porque hay disposiciones de reglamento que regulan la formulación
de acuerdos de pago que aplican y hay disposiciones del reglamento para formalizar acuerdos de pagos en la condonación que tienen que verse armonizados. Más adelante podemos ver algunos casos. Como decía José María, vamos a empezar por la condonación. ¿Quiénes son los que pueden ser sujetos de condonación? Los trabajadores que no están inscritos se inscriban. Los que están inscritos adeuden cuotas, es decir, que yo ya esté inscrito, pero me haya caído en la caja. Voy a decir esta frase, caído en la caja, me parece que popularmente todos la entendemos, que ya tengamos un procedimiento o que estuviéramos ya inscritos en la caja, pero tuviéramos un ingreso distinto al que nos está reportando ahora en la caja cuando contrarresta la información con las declaraciones tributarias. Aquellos que tengan procedimientos de investigación en sede administrativa y aquellos también pueden ser sujetos de condonación, aquellos que ya estén en una etapa de cobro judicial, es decir, que ya su discusión finalizó en sede administrativa y fue llevada a la sede judicial en un proceso de cobro. ¿Cuáles son los conceptos que pueden ser sujetos de condonación? Las multas, y esto de las multas, yo siempre trato de advertirlo muy bien, hay que tener presente que cuando la caja determinó algún monto en el traslado de cargos, siempre se estaba refiriendo al monto principal. Ustedes, me parece que ustedes van a recordar que siempre decía, a esto hay que añadirle los intereses y las multas. Pues la multa no es poca cosa, y no es por empezar asustando, ¿verdad? Por supuesto que no es mi intención, pero las multas son 3 salarios base, que a la fecha, digamos, al día de hoy, son aproximadamente 1.300.000 por cada periodo de supuesta omisión o subdeclaración. Entiendo que en la expresión subdeclaración podemos encontrar algunas contradicciones, ¿verdad? Porque no tenemos los trabajadores independientes alguna forma de declarar. Pero la caja sí he visto en poquitos casos que sí aplica un proceso ordinario disciplinario en sede judicial, en un juzgado laboral, donde intenta cobrar o intenta aplicar más bien el inciso C del artículo 44 de su ley constitutiva por cada periodo. Y la parte negativa aquí es que los periodos son mensuales. Entonces, a la deuda principal, por supuesto, que si le agregamos este 1.300.000 de este 2023, 2022, por supuesto que la deuda se dispara. Entonces, de ahí que la condonación sí es una oferta muy atractiva para al menos reducir el tamaño del muñeco, por decirlo en términos prácticos. Que también es objeto de condonación los recargos. Esto más que todo está afectado a los patronos que también pueden ser sujetos de condonación, que es el 2% del monto total de las cuotas obrero-patronales que fueron omitidas, ¿verdad? O los datos que fueron falsamente declarados. Y otra vez entramos en esta discusión de si los trabajos independientes declaraban. Por supuesto, y lo que sí tenemos más claro son los intereses. Los intereses es ese castigo por el transcurso del tiempo que por supuesto va incrementando la deuda. Esos son los 3 montos que a la fecha, los 3 rubros que a la fecha son objeto de condonación. En el sentido contrario, que no es objeto de condonación. Y ojo que aquí le pongo por el momento, claro, les explico por qué. A la fecha, la factura de servicios médicos, es decir, esa factura que se cobra cuando el patrón está amoroso, cuando el trabajador está amoroso, pero aún así la caja no le negó el servicio de atención al sistema de salud. Pero como ya lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Entrábamos por la puerta del EMAIS o de la clínica o del hospital y salíamos por la puerta de facturación. Eso todavía no es objeto de condonación. Sobre esto me permito hacer una cuña. En un foro de trabajadores independientes reciente que hubo organizado por la Universidad Leeds y la Caja Costarricense del Seguro Social, autoridades de la Caja nos revelaron que estaba pendiente de resolverse una consulta que le realizó la Junta a la dirección jurídica para ver si estas facturas de servicios médicos conceptualmente, que en mi opinión, y parece que la mayoría también sí lo son recargos, ¿verdad? Falta tal vez alguna reconsideración aquí de la dirección jurídica para incluir estas facturas de servicios médicos como recargos, hacer una enmienda, una reforma a este reglamento de condonación y que también sean objeto de condonación. Ojalá, y en eso sí estoy muy claro, ojalá que este criterio salga antes de diciembre, de noviembre, ¿verdad? Para no estar corriendo con esto. Y que sí puedan ser objeto de condonación.
¿Qué cosas tampoco son objeto de condonación? Las facturas por prestaciones de beneficios otorgados a trabajadores y sus beneficiarios que no fueron asegurados oportunamente. Los gastos administrativos, las costas procesales, los honorarios. Yo en algunos artículos de la normativa que recientemente les comenté, me entendía limitado a los procesos de cobro judicial, ¿verdad? Cuando ya la caja finalizó su instrucción administrativa e interpuso un proceso de cobro de un limitado de cobro. Yo entendería que son esos honorarios. Sin embargo, en otras normas sí queda más genérico, más general. Entonces, tal vez podríamos ahí incluir los honorarios en los que ha incurrido la caja en sede contenciosa administrativa o laboral. Me dicen, Esteban, que aunque se escucha, tu intervención no se escucha bien, no se escucha a fondo. Se me ocurre que para ayudar, que te pasaras aquí más cerca del micrófono. ¿Se me acuerda? Voy a recapitular esta diapositiva rápidamente como prueba y en los comentarios aquí nos pueden ir diciendo si se escucha mucho mejor. Sí, no son objeto de condonación por el momento, porque falta todavía por dilucidar algunas cositas con la junta directiva y la dirección jurídica de la caja, las facturas de servicios médicos, las facturas por prestaciones y beneficios otorgados a trabajadores y sus beneficiarios que no fueron asegurados oportunamente, los gastos administrativos, las costas procesales, los honorarios en los que ha incurrido la caja y los aportes. Incluso una pequeña cuña adicional a esto, los gastos administrativos. Para sorpresa de muchos, pero así está en la norma del reglamento de condonación, hay un gasto administrativo aproximadamente de 51,000 colones por la formalización de este convenio de pago en el contexto de la condonación. Y finalmente tampoco son objeto de condonación los aportes que están establecidos conforme a la Ley de Protección al Trabajador. Hago una pausa aquí para verificar comentarios, ver cómo estamos con el audio. Me dicen que está muy bien por el chat. Excelente, perfecto, muchas gracias. Nada más me devuelvo rápidamente. Lo siguiente. Dame aquí la... Muy bien, ¿cuáles son los periodos que son sujetos a condonación? Yo, por supuesto, no es por hacer más aburrida la presentación, pero me gusta dejarles completo el artículo. Aún así me concentro en lo que destaco y algunas imágenes que nos ayudan a hacerlo más didáctico. Siéntanse en la libertad, por supuesto, de hacerle capturas de pantallas a la presentación o como ustedes, o screenshots con el celular, de manera que tengan completa la norma y si tienen alguna duda, más adelante lo podemos ver. Según el reglamento de conformidad con lo que fue establecido en la ley, aquellas cuotas que superen un año de antigüedad a la emisión de la entrada en vigencia del presente reglamento no son objeto de condonación. Eso en palabras más sencillas quiere decir lo siguiente. Si el reglamento fue emitido en diciembre de 2022, no son objeto de condonación los periodos que la caja me esté cobrando de noviembre 22, de octubre 22, de septiembre 22, es decir, me voy hasta diciembre 21, todo el año 2022, todas las cuotas que yo no pagué o las cuotas que tengo en un procedimiento administrativo todavía en discusión que correspondan al año 2022 no son objeto de condonación. Por supuesto que tampoco serán objeto de condonación las de 2023, ¿verdad? Todavía me parece que la caja no ha iniciado esos procedimientos. Sí ha iniciado algunas solicitudes de información a trabajadores independientes, pero sí tengamos en cuenta que si tenemos alguna fiscalización, algún procedimiento administrativo por factura adicional, que es exclusivamente el año 2022, ahí no vamos a poder aplicar una condonación de intereses, sanciones y recargos. Aquí les quería mostrar en pantalla cómo se ve el formulario de condonación. Realmente es un formulario sencillo en el cual se llena la información, el nombre, el número de identificación. Aquí no está de más decirlo que por supuesto revisen que tengan la cédula vigente porque el reglamento incluso dice que el documento de identidad tiene que estar al día.
cuál es la actividad, los teléfonos, el celular, el correo electrónico, la dirección, el fax. Me parece que ya cada vez queda en obsolescencia, pero también está la opción de pedirlo. Y nos hacen alguna que otro comentario. Le doy aquí. Añadir que está en la página web de la caja, este formulario. Está disponible y también está a la mano de un correo electrónico. Si ustedes no lo tienen, con muchísimo gusto se los hacemos llegar. Les decía que este convenio, que los reglamentos de condonación y el reglamento para la formalización de convenios de pago, hay que armonizarlo porque en algunas cosas se podrían contradecir o en unas cosas el reglamento de condonación podría ser más favorable. En unas de las cosas en las que es más favorable es el plazo que nos permite aplicar la caja a la condonación de intereses y sanciones. Tenemos 5 años, que son 60 meses. Además, una pequeña información adicional, mientras que los convenios de pago que no están en el contexto de la condonación pueden ser objeto de readecuación, los convenios de pago genéricos, ¿verdad? No me refiero a los de condonación, pueden ser objeto de readecuación hasta por 3 veces. El arreglo de pago que se llegue o que se formalice en el contexto de la condonación no es posible readecuarlo, salvo una excepción, que yo vaya a incluir en ese arreglo de pago periodos que son condonables también. Es decir, si tengo un arreglo de pago por periodos de 2017 a 2020, pero me quedó ahí una fiscalización de 2021, puedo readecuar ese arreglo de pago para incluir el periodo 2021 dentro de ese arreglo de pago de condonación. ¿Ok? Esta pregunta la pongo porque no son pocos los ejemplos de personas o de trabajadores independientes que antes de que saliera la emisión del reglamento de condonación me decían: Esteban, no puedo estar un solo día moroso con la caja, sea porque tenía una licitación con el Estado o sea por cualquier otro motivo. ¿Qué sucede si ya tuve que haber suscrito un arreglo de pago y ahora quiero hacer uso de la condonación que me permite la caja, que me permite la normativa? En la práctica, y eso ya sí lo digo con la experiencia de una adenda, un arreglo de pago que vi, que tuve la oportunidad de analizar. Se hace una adenda a ese arreglo de pago, es decir, una reforma, como una reforma al arreglo de pago que ya está vigente, a modo de que se aplique la condonación de intereses y sanciones. Y la normativa, el reglamento en su transitorio y también en las normas, en los artículos del reglamento, indica cómo tiene que aplicarse esta condonación. Primero, los intereses que yo pagué a la fecha, es decir, intereses que ahora pueden ser condonados, pero que no los pude condonar porque todavía no teníamos la condonación reglamentada, los intereses se aplican a la deuda principal. Posteriormente, se identifica cuánto queda, ¿verdad? ¿Cuánto serían los intereses que no he pagado? Y se condona esa porción de intereses. Y finalmente, se reconocerá como pago del principal los intereses del convenio o el arreglo de pago en los 3 meses. Estos 3 meses es porque, aunque el reglamento salió en diciembre de 2022, la caja generalmente se toma un plazo prudencial para hacer los ajustes en sus sistemas informáticos. Entonces dijo, ok, existe la opción de condonar, existe la opción de llegar a un arreglo de pago, sin embargo, mientras yo ajusto mis sistemas informáticos, le voy a cobrar los intereses. Pasados los primeros 3 meses, lo que usted haya pagado en esos 3 meses, valga la redundancia, lo voy a aplicar al principal. De modo que se aplique el sentido realmente que tiene la ley, ¿verdad? Que es de condonar los intereses y sanciones a deudas de periodos retroactivos. En la práctica, y esto lo hago como una advertencia, he visto que lo primero no sucede. Es decir, los intereses que se pagaron antes de que existiera el reglamento de condonación y que yo ya tenía y que tuve que haber pagado porque no podía estar un día moroso con la caja y que tuve que suscribir un arreglo de pago, he visto que no los aplicaron al principal. Esto me parece que es parte de la comunicación continua que hay que tener con los inspectores, es parte también de la comunicación eficaz que tiene que hacer la caja a todos sus departamentos, a todas sus sucursales, y es cuestión de aclararlo, ¿verdad? Es decirle, no, vea, los intereses que yo pagué antes del reglamento de condonación, efectivamente los pagué porque estaban en arreglo de pago, pero ahora quiero que se los apliquen al principal porque ya son objeto de condonación. Ojo que lo que vimos anteriormente, que no es objeto de condonación, periodo de 2022.
pero los intereses de un periodo 2020, por ejemplo, sí que pueden ser condonados. Si ya los pagué, debiesen ser aplicados al principal. Esto es una comunicación, tal vez un obstáculo adicional que vamos a tener que vencer con algunas dependencias de la caja. Esto como aspectos generales de la condonación. Sin embargo, sabemos que, o a mí me gustaría, y yo generalmente ya digo esta expresión, y creo que algunos clientes pueden identificarla. Hemos tenido un poco en hold, en espera, el tema de la condonación, porque queremos aplicar lo mejor de dos mundos, la mejor de las alternativas posibles antes de que se nos venza la condonación, que repito, sí o sí, se nos vence el 14 de diciembre de este año. Y es aplicar lo mejor de dos mundos, condonación con prescripción. Entonces, antes de darle la palabra al distinguido José María Oriamuno, quería comentarles un pequeño los antecedentes al proyecto que tiene esta nueva prescripción de 4 años. Y el antecedente me parece que más importante es la resolución número 3593 del año 2023, que llegó en el Día de los Enamorados, ¿verdad? Fue un buen regalo, la verdad, del Sala Constitucional, que tardó un poco más en ser notificada a la Asamblea Legislativa, de ahí que hubo ahí un impasse de unas varias semanas en las que estábamos un poco tensos. Pero el antecedente, si bien hay muchos antecedentes, muchos textos sustitutivos, incluso este proyecto es de la legislatura pasada, el diputado Pedro Muñoz, fue variando, ¿verdad? Le fueron sacando, una cosa es lo que entra en la corriente legislativa, otra cosa es lo que queda. Finalmente, es de estudio, es muy relevante, es muy interesante estudiar más o menos los aspectos generales o las nociones principales y las consideraciones que tuvieron los magistrados respecto a la prescripción. Entonces, aquí les dejo el pantallazo de la resolución por si lo quieren tener una captura de pantalla, y me dispongo también a compartirles el texto íntegro de esta consulta facultativa que hicieron los diputados. Es una sentencia grande, ¿verdad? Tiene un voto de mayoría, tiene 2 votos, 3 votos, me parece, de minoría también. Pero yo traté de resumir los aspectos más relevantes que vale la pena repasar. La autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social está recontraconsagrada en el artículo 73 de la Constitución Política. Es una autonomía de política y de gobierno. La primera, de política, hace referencia a una autarquía, y en esos términos lo dice los magistrados, el voto de mayoría de los magistrados, que le permite el ejercicio exclusivo y excluyente de sus potestades y competencias conferidas por el ordenamiento jurídico. La segunda, la de gobierno, es la que la desvincula del poder ejecutivo, es decir, el poder ejecutivo no puede incidir en la reglamentación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso sí, por más autonomía que exista en el artículo 73, sus potestades, las potestades de la Caja, se desarrollan o se contemplan en la ley constitutiva, que a su vez es una norma que impone una serie de parámetros. Parámetros como cuáles, y aquí hago referencia al principio que les dije que había que tener presente el artículo 23. Por ejemplo, sabemos que la materia tributaria es una materia reservada a la ley. Sin embargo, la gran cantidad de elementos esenciales del tributo, de las contribuciones sociales, está en normas de carácter reglamentario. Pero tenemos un parámetro objetivo, una ley constitutiva para la determinación de las cargas sociales. De hecho, ese es el parámetro objetivo que salva la constitucionalidad del régimen de las cuotas sociales. ¿Y cuáles son esos parámetros objetivos? Que las cuotas sociales tienen que estar determinadas con una estimación de costos y con estudios actuariales. Aquí ya sabemos la no poca discusión que hay respecto a los estudios actuariales, pero ojo que en la ley constitutiva se imponen parámetros que la Caja tiene que atender en torno a las relaciones propias que vaya a tener con la seguridad social y en este caso con los trabajadores independientes. Ningún grado de autonomía supone una desvinculación del ordenamiento jurídico. Esto no es otra cosa que decir que la Caja como ente pública se encuentra sometida al imperio de la ley. Entonces la autonomía de gobierno concedida a la Caja constituye un límite de alguna otra forma para la emisión de la ley, pero no supone una soberanía de la Caja. Es decir, la Caja es autónoma, pero no es soberana. Esto como una cuña respecto al tema de la autonomía. En cuanto al tema de la prescripción, ya sabemos, ¿verdad? Los juristas que la prescripción
es un mecanismo de extinción de las obligaciones. Es un mecanismo en virtud del cual fenece algún derecho por el solo transcurso del tiempo. Y la prescripción es un instituto jurídico que tradicionalmente está reservado a la ley. Y es en la ley donde se tienen que establecer el régimen de los derechos fundamentales. Y uno de esos, por supuesto, que tiene que ser el transcurso del tiempo, la prescripción en términos de, bueno, para tipos de exacciones fiscales, cargas para fiscales o tributos, en este caso, las contribuciones a la seguridad social. Pasándonos rápidamente a la irretroactividad de la ley, sabemos que en el artículo 34 de la Constitución Política está prohibida la retroactividad en perjuicio. En contrario censo, sí está permitida la retroactividad cuando beneficia. Y en todos los casos, este beneficio tiene que medirse desde la perspectiva del sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo en esta obligación tributaria? Los trabajadores independientes. No se mide el beneficio, y en esto es muy importante porque incluso los magistrados tuvieron que ponderar, ¿verdad? ¿Qué era mejor? O tal vez no era mejor, sino cómo pondero, qué es más relevante, que como magistrado constitucional tengo que resguardar más. El beneficio de la contribución a las cargas sociales, que supone un beneficio para toda la sociedad, o la aplicación de una norma que venga a beneficiar a trabajadores independientes. Esta expresión que pongo aquí en este cuadrito, en este tercer cuadrito, es el que inclina un poco la balanza. El beneficio de la aplicación de la norma más favorable tiene que verse desde el punto de vista del trabajador independiente, no desde el punto de vista de la caja. Esto como el antecedente más importante, quizás una de las resoluciones más relevantes que hemos tenido por parte de la Sala Constitucional, porque otro tema, y que aquí no lo puse en pantalla, pero un tema que sí me gustó mucho ver en la redacción de los magistrados, o al menos del voto de mayoría, es que queda sumamente claro que las contribuciones fiscales son tributos. Y esto es un obstáculo que nos ha costado tal vez no más, al menos, más bien no menos de 6 años, tratar de convencer a la Caja. Con este antecedente le doy la palabra a don José María para que continúe la explicación y hacemos el cambio de asientos. Bueno, muchas gracias, Esteban, y aprovecho para darle la bienvenida a los ya 71 participantes que tenemos en el evento. Estos dos temas, prescripción e retroactividad, que son exquisitamente constitucionales, me parece que junto con la definición de la naturaleza o la reafirmación de la naturaleza tributaria de las cuotas a la seguridad social, son lo más valioso de este voto. Yo tengo la impresión de que los votos de la Sala Constitucional han ido increciendo, han ido mejorando su calidad en materia de seguridad social. Algunos primeros votos de la Sala Constitucional, por ejemplo, del año 96, dejaban mucho que desear, y los más recientes a mí me parece que son brillantes, que cumplen dos cometidos importantes. Primero, aclarar el tema desde el punto de vista de la viabilidad política y jurídica de lo que se pretendía en el proyecto de ley. Y en segundo lugar, un propósito no menos importante, que es educar para el futuro sobre cuáles son algunos de los institutos principales de nuestro ordenamiento jurídico. Prescripción es uno de ellos. Prescriben obligaciones que en principio estaban para cumplirse. Es un fenómeno un poco curioso. ¿Por qué la falta de cumplimiento da lugar a la extinción de la obligación? La Sala Constitucional nos dice por una razón de seguridad jurídica. Ese equilibrio entre dos principios, la finalidad de las cuotas de seguridad social y la seguridad jurídica, que también es un valor constitucional, debe ponderarse cuándo debe ser el uno y cuándo debe ser el otro. Lo que nos ha dicho la Sala Constitucional es: se puede hacer esa cesión de un principio constitucional, el artículo 73, a otro principio constitucional, seguridad jurídica, siempre que ello
conste en una ley aplicada por los diputados. Quizás esto es el primer jalón de orejas a la Caja Costarricense de Seguro Social, que pretendía aplicar un artículo 56 de su ley constitutiva que nada tenía que ver con esa reserva de ley. El otro instituto exquisitamente constitucional, el de irretroactividad, ya Esteban nos ilustró diciendo la irretroactividad está establecida en la Constitución dentro del capítulo de garantías individuales y por tanto sus sujetos solo pueden ser personas físicas, no pueden ser instituciones. Es decir, la norma puede aplicarse retroactivamente siempre que beneficie a los ciudadanos y no podría contraponerse a ese beneficio, es decir, se está retrotrayendo los efectos de una nueva norma en perjuicio de la institución. ¿Por qué esto último no se puede decir? Porque esto es una garantía del capítulo de derechos individuales. Con esos antecedentes, el voto de la Sala Constitucional que ya también explicó mi colega Chávez, se aprobó el 17 de abril en segundo debate el proyecto de ley 21434, Ley de Protección al Trabajador. Perdón, Ley del Trabajador Independiente. Disculpen el lapsus. Es decir, ya es una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, está pendiente que se firme por el presidente, que el presidente de la República le dé su sanción y que se publique en la Gaceta, y ese día, el día de su publicación, empieza a regir. Nos han dicho que el presidente pensaba firmarla entre ayer y hoy, y yo pienso que la próxima semana podría ser publicada en el diario oficial. El proyecto de ley era mucho más ambicioso. Lo que se aprobó por los diputados tiene solamente 2 artículos y otros 2 artículos transitorios. El primer artículo, que es la definición del trabajador independiente, a mí me parece que es importante porque hace referencia a 2 puntos. El primer punto es que el trabajador independiente siempre es una persona física. Puede trabajar por medio de una sociedad, pero siempre es una persona física que realiza trabajo. Trabajo en su sentido intervención de la inteligencia y la voluntad de esa persona física. Por tanto, las cargas sociales están vinculadas con el fenómeno del trabajo, no están vinculadas con rentas pasivas, como podría ser alquileres, como podría ser dividendos, como podría ser intereses, en los cuales el capital, son rentas de capital, se reproduce por sí mismo o genera rendimientos que dependen del capital, no del trabajo. Esa definición a mí me parece que es importante. El segundo artículo es el artículo que se refiere a la prescripción. El contexto en el que se aprueba ese artículo es la discusión de si debería prevalecer la prescripción decenal del artículo 56 de la Ley Constitutiva de la Caja. Antes comencé diciendo que ese artículo no se refiere a obligaciones de seguridad social, se refiere a daños y perjuicios declarados penalmente. Por un lado, esa prescripción decenal o también hacer referencia a la prescripción decenal del Código Civil. Y por otro lado, la prescripción tributaria propia de las cuotas, perdón, de todas las contribuciones tributarias que está en el artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Esa discusión, ¿cuál es la norma aplicable? Después de 6 años, dice Esteban, yo creo que tal vez hay un pelín más de tiempo. Esa discusión mayoritariamente se estaba decantando
a favor de la tesis tributaria. Artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Lo que hicieron pues los diputados al aprobar este proyecto de ley 21434, Ley del Trabajador Independiente, es transcribir casi literalmente la norma del artículo 51 tributario a una ley del trabajador independiente. La prescripción es de 4 años de manera general y además la discusión que existía sobre si esa prescripción era para determinar o para cobrar, al igual que sucede en materia tributaria, este proyecto de ley dice hay 2 prescripciones, una para determinar y otra para cobrar una vez determinado. Se añade que esa prescripción también rige para imponer sanciones. 4 años por norma general. También dice el Código Tributario que cuando el contribuyente no esté inscrito, no haya presentado declaraciones o haya presentado declaraciones que se consideren fraudulentas, en esos 3 supuestos, el plazo ordinario de 4 años se extiende a 10 años. ¿Qué hicieron pues los diputados? Decir, esa misma extensión aplica en materia de cuotas a la seguridad social, pero reconociendo que los trabajadores independientes no presentan declaración, no existe fecha para declarar, no existe formulario para declarar. Si yo me meto al CICERE, el primer pop-up que aparece es los trabajadores independientes no presentan planilla, que es la única declaración que existe en materia de seguridad social. Reconociendo pues esa realidad, no se puede declarar si no hay ni fecha, ni plazo, ni modo de hacerlo, ni instructivo, ni formulario para declarar los trabajadores independientes. A propuesta de la Junta Directiva de la Caja, los diputados aprobaron esa frase que diga: quienes incumplan sus deberes formales de declaración debidamente regulados. Esa frase, debidamente regulados, es la que impide aplicar esa extensión por no haber presentado declaraciones. Es decir, una vez que se regulen esos deberes de declaración, una vez que sea posible en el CICERE o en otro sistema o de alguna manera presentar declaraciones, entonces se podrá incurrir en esa causal que amplía la prescripción a 10 años. Obviamente, si no se puede declarar, tampoco se puede declarar fraudulentamente. Si no se puede declarar, tampoco se puede subdeclarar. Por tanto, este segundo párrafo del artículo 2 de la Ley del Trabajador Independiente será aplicable hacia el futuro, la ampliación a los 10 años, una vez que estén regulados esos deberes de declaración. La misma conclusión no aplica a quienes no se inscribieron a tiempo. Quienes no estaban inscritos, les aplica el plazo de prescripción de 10 años, excepto por lo que veremos casi a continuación en el transitorio segundo. Resumen. Plazo general de prescripción, 4 años. Plazo especial ampliado de prescripción para quienes no se inscribieron, no declararon o declararon fraudulentamente, 10 años. Conclusión de José María, no está en la ley, pero me parece que ese es el espíritu. De los 3 supuestos de ampliación a 10 años, únicamente la no presentación de declaración o la declaración fraudulenta rigen para el futuro, ni siquiera cuando empiece a regir de esta norma, sino cuando la Caja reglamente el deber de declaración. En este momento ese deber no existe regulado. Por tanto, no puede decirse que haya ampliación a 10 años. En cambio, el supuesto de no estar inscrito
como supuesto de ampliación a 10 años, sí que aplica inmediatamente, excepto por lo que diré a continuación en el estudio del transitorio segundo de esta norma. La otra discusión que viene a resolver este artículo es algo que para los que nos dedicamos al derecho tributario debía ser evidente, pero no era evidente para la caja, que es que la prescripción puede ser declarada administrativamente. Tenemos una colección ya importante de respuestas de la caja diciendo la prescripción aléguela en sede judicial, lo cual era no solo bastante absurdo, sino muy oneroso para los contribuyentes a la seguridad social. Agote un procedimiento largo, tedioso, ante la caja, que puede durar años, 2, 3 años, y algo que se sabía que estaba prescrito, no se puede declarar administrativamente, decía la caja, sino aléguelo en la sede que corresponda jurisdiccional, otros 4 o 5 años de pleito con la caja, si vamos a un proceso contencioso. Es decir, se puede solicitar en sede administrativa, se debe declarar en sede administrativa, sin perjuicio de que también pueda hacerlo en sede jurisdiccional. No haberlo hecho en sede administrativa no impide hacerlo en sede jurisdiccional. Y quizás la única limitación o aclaración que pusieron los diputados es que si se declaran prescritos, por tanto no se cobran, esas cuotas relativas al IBM, al régimen de invalidez, vejez y muerte, no cuentan para efectos de la pensión. Una cuñita adicional, una explicación adicional, la prescripción es renunciable. Esto es, el contribuyente beneficiado por la prescripción puede pagar obligaciones prescritas. Perdón, hago aquí una pequeña interrupción porque nos dicen en el chat que las diapositivas se ven cortadas. Pues vamos a ver si lo podemos solucionar rápidamente. Gracias por su paciencia viendo nuestras filminas incompletas. Seguimos. Decíamos que el transitorio segundo de la ley limita esa extensión por no estar inscrito, la limita a 4 años para los que se inscriban inmediatamente o en los próximos 24 meses a partir de la vigencia. Esto es, la prescripción será de 4 años. La extensión a 10 no se aplicará durante un plazo de 24 meses para aquellos que se inscriban. Es una norma transitoria. Durante 24 meses no aplicará la extensión a 4 años, independientemente de que existan o no procedimientos determinativos, sancionatorios o de cobro. Si no se hace uso de esa norma transitoria beneficiosa y no se inscribe el obligado dentro de esos 24 meses, regresa a pleno vigor la extensión a 10 años. El párrafo tercero de ese artículo transitorio dice así: la expresión independientemente de si se iniciaron o no procedimientos determinativos o de cobro, esa frase está en el párrafo tercero y dice la frase del párrafo anterior, pero en realidad el párrafo anterior no es el inmediato anterior, sino el tras anterior, es el primer párrafo. Esa frase, independientemente de si se iniciaron o no procedimientos
determinativos o de cobro significa que si sí se realizaron esos procedimientos o se inician con posterioridad a la vigencia de esta ley, vigencia que probablemente va a suceder la próxima semana, se inician procedimientos sobre periodos anteriores a la vigencia, es decir, si se publica la próxima semana, primera semana de mayo, el último periodo que quedaría cubierto es el de abril del 2023. Solo se podrán determinar o solo se podrá cobrar si al momento de notificar el primer acto de inspección o de cobro no hubiera transcurrido el plazo de prescripción de 4 años. Dicho en otras palabras, el plazo ad quem hasta el cual es un plazo de 4 años que se cuenta desde un plazo acuo, desde el cual, que es la vigencia de la norma. Si se notifica un nuevo acto de inspección, 4 años hacia atrás, 4 años retroactivamente a partir de la vigencia. Pero ¿qué pasa si esa inspección, ese primer acto de inspección o ese primer acto de cobro ya estaba notificado? Eso significa que desde el primer acto, supongamos que ese primer acto se notificó el año pasado, en el 2022, en julio del 2022, eso significa que de ese primer acto de inspección se cuentan 4 años para atrás y ese es el máximo cubierto por el nuevo plazo de prescripción de 4 años. Dice la frase final de ese párrafo tercero: si ya está la prescripción de 4 años por imperio de la ley, las interrupciones de prescripción ya no funcionan. Esas interrupciones están en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Por ejemplo, interponer recursos. Por ejemplo, presentar una demanda de cobro ejecutivo. Por ejemplo, alegar hechos nuevos o presentar una demanda contenciosa administrativa. Es decir, los 4 años se cuentan para atrás desde el primer acto de inspección y no hay interrupciones de prescripción. Los 4 años se cuentan para atrás desde el primer acto de cobro y no hay interrupciones de prescripción. Ahora, ¿cuál es el primer acto de inspección? En el Código Tributario es la notificación del inicio de actuaciones de fiscalización a condición de que la fiscalización inicie dentro del mes siguiente y no se interrumpa por plazos superiores a 2 meses. No tenemos una norma similar ni en la ley constitutiva ni en esta ley del trabajador independiente. Pero este tercer párrafo da por supuesto que las normas de interrupción de la prescripción del Código Tributario aplicarían o aplican en general a la materia de la seguridad social, excepto por ese plazo de 24 meses en los que no van a aplicar esas normas de suspensión o de interrupción de la prescripción que hubiera empezado a correr. ¿Cuál es ese primer acto de inspección? No está claro. Esteban y yo hemos discutido que no debería ser el requerimiento de información inicial y por tanto el primer acto debería ser no el traslado a cargo, sino el informe de inspección. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque el Código Tributario reviste la comunicación de inicio de actuaciones de fiscalización de una serie de garantías al contribuyente que están en el capítulo de derechos y garantías del contribuyente, que no están en la ley constitutiva y que no pueden predicarse ni del requerimiento de información ni del traslado de cargos.
sino del informe de inspección. Ahí es donde se otorgan derechos para recurrir, se otorgan derechos de acceso al expediente, etcétera, etcétera. No obstante, reconozco que esa interpretación, el primer acto de inspección no es el primer requerimiento del inspector, como tal vez se derivaría de las palabras acto de inspección, es el primer acto del inspector. Sin embargo, por lo menos creo que hay pie para discutir si ese primer acto es el del inspector o es el informe de inspección. Y una posición intermedia sería el traslado de cargos. Eso me parece que es objeto de discusión, seguirá siendo objeto de discusión, y creo que debería ser una de las cosas que deberían aclararse en el reglamento. Por lo menos la caja debería indicar cuál es su posición sobre cuál es el primer acto de inspección. El transitorio obliga a la caja, nuevamente la autonomía de la caja se ve restringida, o mejor dicho, no se ve restringida, sino que forma parte de las competencias de la Asamblea Legislativa, el que los diputados le ordenen una campaña de difusión de alcance nacional de los beneficios de esta ley de prescripción. Mientras esto sucedía, mientras ya se sabía el por tanto, como dijo Esteban, el por tanto de la Sala Constitucional fue el 14 de febrero, pero no se sabían los alcances de esa sentencia, puesto que su redacción final llegó 60 días después a la Asamblea Legislativa. Mientras se conocían los alcances de ese voto, pero también mientras se resolvían otras cuestiones, como por ejemplo, si la caja había accedido o no correctamente a las declaraciones tributarias de los contribuyentes, si la gerencia financiera de la caja había violado o no el auto de la Sala Constitucional que en teoría la obligaba a no resolver sino hasta que una acción de inconstitucionalidad del año 2017 de un matemático, Rodrigo Arias López, se resolviera, no ha sido resuelta el día de hoy. Y a pesar de eso, la gerencia financiera resolvió multitud de recursos administrativos que agotaban vía administrativa. Tomando en cuenta todos esos bolos en el aire, podríamos decir, haciendo malabares, la Junta Directiva de la Caja acordó el 27 de febrero de este año ordenar a la gerencia financiera que se abstenga de resolver, número uno, y que elimine la condición de morosidad de acuerdo con el artículo 74 de la ley constitutiva de la Caja. Por un plazo de 4 meses, es decir, la condición de morosidad y la abstención de recursos por 4 meses a partir del acuerdo. Ese plazo se vence el 27 de junio próximo. Ayer, advertido por un colega que me parece que está en el chat, me pareció haber visto su solicitud de ingreso, me fui a ver y a revisar varios casos de morosidad y aunque no aparecen en el registro público de morosidad, es lo cierto que al entrar a CICERE y pretender presentar, por ejemplo, la planilla del empleado, aparece un pop-up diciendo, usted está moroso. De tal manera que me atrevería a decir, la gerencia financiera o áticos de la gerencia financiera han sido mañosos, tal vez es la palabra, en el cumplimiento de ese acuerdo del artículo 27 de la Junta Directiva de la Caja. Tal vez un comentario adicional a lo que indica José María respecto a este acuerdo, que de alguna u otra forma viene a representar una solución a personas que no pueden tener un solo día de morosidad con la Caja. Este acuerdo de Junta Directiva no solo se tomó con base en un principio de prudencia a la espera de que fuera notificado íntegramente el fallo de Sala Constitucional y que la Asamblea resolviera o votara en segundo debate,
el proyecto de ley. También tuvo otras consideraciones, las cuales también están pendientes de resolución. Por ejemplo, una de ellas, y no la menos importante, el tema del acceso que tiene en la caja a las plataformas de la Dirección General de Tributación. Este asunto, que para muchos ya es conocido, que es objeto de debate, fue también resorte de pronunciamientos de la Defensoría de los Habitantes en resguardo de las garantías y la confidencialidad y el derecho que tenemos todos los administrados. Y la Defensoría emitió ciertas recomendaciones a la Caja, que la Caja objetó en un recurso de reconsideración que recientemente fue rechazado por parte de la Defensoría. ¿A qué viene todo esto? Que el acuerdo al final dice, como bien indicaba José María, que pueden prorrogarse estos 4 meses si la Junta Directiva así lo determina en junio próximo. Y las razones o los motivos que dan origen a este acuerdo todavía están en discusión, todavía están pendientes de resolución. De ahí que podría haber ambiente para que también se prorrogue este acuerdo de suspensión. Eso como cuña adicional. Gracias, Esteban. Concluido ese plazo, 27 de junio, la Junta se obliga a sí misma a considerar la evolución de las circunstancias, estas que mencionaba Esteban, el voto de la Sala Constitucional que ya conocemos, lo que se resolverá en relación con el acceso a la información tributaria, etcétera. Evolución de esas circunstancias para decidir la prórroga o decidir no prorrogar esa instrucción. ¿Qué tenemos, pues, de resumen al día de hoy? Tenemos un plazo de condonación que vence el 14 de diciembre. Un nuevo plazo de prescripción que aún no ha iniciado, pero que esperamos que inicie con la publicación de la ley, ojalá la próxima semana. Y una suspensión de la condición de morosidad hasta el 27 de junio. Ese combo, esa combinación de circunstancias, son las que aconsejan, en la medida de lo posible, usted no haga acuerdos de condonación, sino hasta que esté vigente la norma de prescripción, pero hágalo antes del 14 de diciembre, o al menos solicítelo antes del 14 de diciembre. Pasamos a responder algunas preguntas que ustedes nos han hecho llegar, sin perjuicio de que terminadas esas preguntas, abrimos micrófonos para que nos hagan las preguntas adicionales que ustedes crean pertinentes. Primera pregunta. Si la caja no me ha caído, no ha empezado una fiscalización, ¿conviene ir a la inspección este año? Yo pienso que sí, pero no ya. Pienso que sí cuando esté la norma de prescripción plenamente vigente. Algunos diputados querían que la norma de prescripción entrara en vigor cuando se reglamentara por la caja. A mí me parecía una barbaridad y además se corría el riesgo de que esa reglamentación sucediera después de vencido el plazo de condonación. Por tanto, me parece bien lo que hicieron los diputados de decir no, la ley de prescripción entra en vigor inmediatamente, aunque no haya sido reglamentada. Por tanto, una vez que se publique, se puede ir a la inspección, se puede registrar, inscribir. Correría el plazo de prescripción 4 años a partir de la inscripción y se puede pedir la condonación de los recargos. ¿Cuándo es el tiempo oportuno? A partir de la vigencia de esta ley, como primer momento oportuno, y como último momento oportuno, 14 de diciembre. Obviamente no recomendamos dejarlo para última hora, como acostumbramos a hacer los costarricenses. Pero también esta pregunta, a mí me gustaría adicionar que, por supuesto, nuestra recomendación nunca puede ser de
evasión o de elusión de una obligación constitucional que tenemos en contribuir a las cargas sociales todos los trabajadores independientes. De ahí que si yo todavía no estoy inscrito, no estoy afiliado, de alguna u otra forma, no he reducido la contingencia que tengo con la caja a la fecha. De ahí que entiendo y soy muy empático cuando me dicen, Esteban, no quiero pasar por la avenida Segunda o ahora no queremos pasar por Barrio Don Bosco, porque la caja me va a clavar con muchos periodos retroactivos. Pero es que de no acercarnos a la caja, todavía tendríamos contingencias sancionatorias o contingencias de fiscalizaciones en las que la caja más adelante vaya a pretender el cobro de las cuotas dejadas de pagar por estos periodos, llámese abril 23, marzo 23, cuyos rubros no tienen o cuyos intereses no van a ser objeto de condonación. Entonces, de ahí que realmente es una decisión financiera, es un análisis de costo-beneficio. Siempre, por supuesto, consciente de que si soy trabajador independiente, tengo la obligación de cotizar con la Seguridad Social. Y hay una pequeña cuña adicional también. Una de las cosas que está pendiente en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social es la armonización entre las cuotas de los trabajadores asalariados con los trabajadores independientes. Entonces yo entiendo que posiblemente no sea el momento, pero también es un análisis de costo-beneficio. No vamos a querer tener procedimientos posteriores por no haber estado inscritos en la caja. Dice la segunda pregunta, ¿en cuánto vence el plazo para interponer acciones judiciales contra la inspección de la Caja Costarricense del Seguro Social? Como han declarado los tribunales que esta materia de la seguridad social es tributaria, el plazo es el mismo que para las acciones que tienen que ver con materia tributaria. Recordarán que el código de normas y que el código de procedimiento de procesal contencioso administrativo establece un plazo general de 1 año después del acto que se quiere impugnar en sede contenciosa y excepcionalmente lo amplía en materia tributaria al plazo de prescripción. Por tanto, el plazo de prescripción es de 4 años para iniciar acciones judiciales. Hay una contradicción en el transitorio primero de la Ley de Trabajador Independiente. Esta contradicción yo la interpreté y le di vueltas a esta pregunta en el tanto y cuanto se le da un plazo de 6 meses a la caja para que lo reglamente, pero al mismo tiempo, al final de ese transitorio dice la aplicación o la falta de reglamentación no impedirá la aplicación inmediata de la ley. Entiendo por qué la pregunta de la contradicción. Sin embargo, como bien decía José María hace un par de minutos, la redacción de esa última oración era para que no cayéramos en una situación similar a la que caímos con el reglamento de condonación. De ahí que va a ser interesante, una vez en vigor la ley, yo puedo ir a solicitar la prescripción inmediatamente sin que tenga que existir un reglamento. Eso es algo que un escenario en el cual todavía no estamos, pero va a ser interesante aplicarlo apenas se publique la ley. Dice ese transitorio primero que hay que reglamentar las condiciones, requisitos y trámites para la implementación. A mí me parece un trámite obvio los deberes de inscripción. Hay que reglamentar esos. Hay que reglamentar en qué plazo tengo que inscribirme, cuál es el formulario para inscribirme, cuáles son los deberes de declaración, cuál es el formulario, cuál es la implementación tecnológica para poder presentar esas declaraciones por el CICERE o por alguna otra plataforma. Lo que dice la norma es que, aunque esa es materia de reglamentación, de una decisión de la Junta Directiva, la vigencia inmediata, la declaración de prescripción, no depende de esa reglamentación. Si yo tengo un procedimiento en curso, puedo pedir la prescripción. La puedo pedir administrativamente. Aquí otro comentario, don José, con base en la experiencia. Generalmente a veces yo le presento solicitudes a un inspector, pero recordemos que el inspector es un funcionario público y como funcionario público se encuentra sujeto al principio de legalidad, es decir, solo puede hacer lo que la norma le dice. En la experiencia, cuando yo presento una solicitud, ha habido un inspector, ha habido varios inspectores que me dicen que no tienen la norma procedimental
para aplicar la solicitud. Es decir, posiblemente podrá solicitarla, porque es una facultad que me está dando la ley, pero es probable que el inspector diga, recibo su solicitud, sin embargo no la puedo tramitar porque todavía no tengo la directriz, el reglamento, la norma procedimental que me indica cómo aplicar eso. Y como segundo comentario, me parece que no necesitamos todo un nuevo reglamento. Ya existe un reglamento de mayo del año 2022, el reglamento que regula el aseguramiento contributivo de trabajadores independientes, que tiene una norma prescriptiva de 10 años. Me parece que en buena técnica jurídica lo correcto sería reformar ese reglamento, reformar ese artículo a fin de incluirle las disposiciones de esta norma. La norma dice reglamentar, no quiere decir, no es lo mismo emitir un reglamento. Puede ser modificar reglamentos ya existentes y me parece que esta segunda opción es la que va a escoger la Junta Directiva de la Caja. La siguiente pregunta, ¿a partir de cuándo se computan los 4 años? Me parece que hay dos respuestas a esa pregunta. Transitoriamente, durante un plazo de 24 meses, se cuentan a partir del primer acto de inspección. Ya dedicamos hace unos minutos un espacio de tiempo a comentar cuál es ese primer acto de inspección. Pero transcurrido ese periodo transitorio, lo lógico es considerar que los 4 años se computan a partir del surgimiento de la obligación. Igual que en el Código Tributario, los 4 años a partir de que la obligación es exigible. Y recuerden que exigibilidad no es cuando la determina la inspección, sino cuando surge la obligación de declararla y pagarla. Es decir, en el caso de los trabajadores independientes, de acuerdo con la normativa actual, 9 días hábiles después de concluido el mes anterior. Siguiente pregunta. Si la gerencia financiera resolvió con una prescripción de 10 años, es decir, si el procedimiento se resolvió con prescripción de 10 años, ¿puedo solicitar la prescripción de 4 años a pesar de estar en firme el procedimiento administrativo? La respuesta sí, es afirmativa. E incluso aquí les doy un comentario que dijeron autoridades de la Caja en este foro de trabajador independiente que tuvo lugar hace un par de semanas. Es lo cierto que lo menos que queremos aquí es gastar o tener gastos administrativos por estar en conflicto con la institución. Yo entiendo que muchos trabajadores dicen, Esteban, prefiero no presentar un contencioso administrativo, un proceso judicial contencioso administrativo, porque me sale muy oneroso gastar en abogados. Además, todavía no sé cuál va a ser el resultado que vaya a tener ese judicial. Nos queda un último recurso antes de acudir a la vía judicial, que ya vimos que José María explicó que tenemos 4 años por el nuevo plazo de prescripción, aunque suponemos que ya era ese término de 4 años porque estábamos en materia tributaria. Nos queda un último recurso, y esto sí, repito, viene de palabras de autoridades de la Caja, que es el recurso de revisión. Puedo solicitar dentro del año, a partir de la notificación de la resolución de gerencia financiera, que la Junta Directiva revise esa decisión de la gerencia financiera que me aplicó 10 años. Y cuando la Junta Directiva me revise el recurso de revisión, valga la redundancia, ya va a haber publicada una ley de una prescripción de 4 años. Entonces me parece que antes de tener que acudir a un proceso judicial, tenemos ese último recurso, que es el recurso de revisión que está en la Ley General de la Administración Pública, en la cual puedo revisar esa prescripción de 10 años a fin de que me la ajusten a la de 4 años. Place Commercial here. Esteban y su servidor podemos hacer ese recurso de revisión que hemos estudiado detenidamente para este momento. Si alguno tiene interés, pues nos lo hace saber mandándonos un correíto y con gusto nos ponemos a su disposición. Dice la siguiente pregunta. Si no han resuelto el recurso de revocatoria o apelación, ¿puedo aplicar la condonación sin desconectar el recurso interpuesto? El recurso administrativo no, pero sí me queda el recurso judicial, el proceso judicial contencioso administrativo. En otras palabras, puedo pedir
la condonación, que implica desistir de los recursos administrativos, hacer arreglo de pago, y una hora después de tener un arreglo de pago en curso, ir a un proceso judicial contencioso administrativo si todavía tengo materia que discutir de ese procedimiento determinativo. Muy probablemente tenga que pedir la suspensión como medida cautelar de ese acuerdo de pago. Entonces, respuesta a la pregunta: no se puede pedir condonación sin desistir de los recursos, pero eso no implica, no impide el derecho constitucional establecido en el artículo 49 de la Constitución Política de pedir la revisión jurisdiccional en sede contencioso administrativa de ese acto de fiscalización. La caja puede seguir determinando ingresos netos a partir de las declaraciones del impuesto sobre la renta. Mi respuesta es un tanto litigiosa. Consideramos que no, ¿verdad? Ya repasamos un poquito el tema de la reserva de ley. Y solo por ley uno podría apropiarse de las declaraciones del impuesto sobre la renta. Y en ninguna ley vamos a encontrar eso. Es lo cierto que los inspectores pueden ir a buscar los ingresos netos, pero eso no es lo mismo a decir tomar el renglón de la renta neta, que es determinada con reglas para un impuesto, no para cargas sociales. No puedo apropiarme si no hay una ley que me faculte para ellos. Esa ley todavía no existe. Sin embargo, los inspectores todavía lo aplican. Entonces, por eso digo que la respuesta es litigiosa. La siguiente pregunta tiene relación con esto que acaba de decir Esteban. ¿Tiene aún acceso la caja a la información tributaria de los contribuyentes? En este momento, no, o por lo menos no tiene un acceso legítimo a esa información tributaria de los contribuyentes. Según nos dijeron en este foro, y lo dijo doña Odilí, la directora de inspección, el acuerdo de intercambio de información entre la Caja y Hacienda está suspendido como consecuencia del hackeo. No se puede acceder a esa información. No obstante, en otros foros, el chat del trabajador independiente que está en WhatsApp, alguno de ustedes nos ha hecho saber, en mi caso, sí tuvieron acceso, accedieron, ya no por ese acuerdo de intercambio de información, sino directamente en Travi. ¿Qué quiere esto decir? En principio, en Travi es la plataforma de intercambio entre el contribuyente de un impuesto y la Dirección General de Tributación. Pero lo que quiere esto decir es que un inspector de la caja se acercó a un inspector de tributación y le dijo, mostrame la declaración. Y este segundo lo hizo. Más allá de que eso es delito previsto en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, a lo que nos interesa en este chat es que esa información no puede ser usada en contra del contribuyente. Hay una garantía de que la prueba está en la Ley de Protección al Trabajador, perdón, en la Ley del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Hay una garantía de que la prueba obtenida ilegítimamente, y esto que claro que lo es, no puede ser utilizada sino a favor del contribuyente, nunca en contra. Creo que nos pasamos ahora, don José, al chat, ¿verdad? Tal vez porque tenemos un par de consultas ahí y el inicio de arriba para abajo. Le dice MF, si un abogado es empleado debidamente inscrito, y su salario se reporta a la caja en un 100%, pero también está inscrito en Hacienda y no está inscrito en la caja, entiendo por esa otra actividad, ¿cuál sería el plazo de prescripción? Ok, en esto sí tenemos que ser claros que una cosa son las obligaciones que tenemos por ser empleados, es decir, donde existe una relación laboral, y completamente separada de esa situación son mis obligaciones que tengo como trabajador independiente. Es decir, si yo tengo una doble condición,
Que yo esté asegurado por mi patrono no significa que no tengo que estar asegurado por la porción en la que realizo un trabajo autónomo. Es decir, sí, correcto, por un mismo servicio que me da la caja, tal vez tengo que estar inscrito en dos seguros diferentes, entre trabajador independiente y como empleado. Correcto. ¿Y tengo que cotizar en ambos? Correcto. Y lastimosamente me parece que eso sí está fuera de discusión, al menos por el momento. Entiendo que debería haberse armonizado, ¿verdad? Dos tipos de aseguramiento, pero por el momento son completamente dos cosas distintas. Entonces, ¿cuál sería el plazo de prescripción? El de 4 años. Y ojo, 4 años por los próximos 24 meses. Es decir, tiene 24 meses para ir a regularizar su situación e inscribirse a fin de que le aplique esos 4 años. Aplicarán los 10 años, pero con la salvedad que dijo José María, ¿verdad? Siempre y cuando también la caja me disponga a mí el formulario para yo declarar. Hasta que no podamos declarar, no podemos hablar de subdeclaraciones. ¿Ok? Pregunta Hernando, buenos días, gracias por este tema. Si la caja ya notificó después o antes 2019, ¿la prescripción queda interrumpida? La respuesta es, el único acto de interrupción es el primer acto de inspección, de acuerdo con el transitorio, o el primer acto de cobro si ya estuviera firme la determinación. Nos pregunta Alejandro Segura, si el procedimiento ya agotó vía administrativa y se confirmó una determinación de 10 años, un trabajador independiente podría presentar un escrito a la caja para pedir que se aplique una prescripción de 4 años. ¿Ante quién? Ante la gerencia financiera. Me parece que esta pregunta es repetida, pero lo repasamos de nuevo. Contemos nada más el año a partir de la notificación de esta resolución de gerencia financiera para valorar si procede la interposición del recurso de revisión a fin de que se revise la aplicación de la prescripción y me apliquen la nueva prescripción de 4 años. Yo lo presentaría ante la Junta Directiva. Rodney Montalbán nos pregunta, un informe de inspección de agosto 2019 notificado en octubre de 2019 que determina factura adicional de los años 2005 a septiembre del 2018, mismo que luego los recursos administrativos desestimados agotó vía administrativa en mayo del 2022, ¿estaría prescrito o no? Estaría prescrito lo que exceda de los 4 años a partir del informe de inspección, es decir, agosto del 19, 4 años para atrás. Nos pregunta Jan, ¿cuál sería el plazo de prescripción de los intereses, las multas y los recargos, etcétera, originados por obligaciones impagas con la caja, a la caja, perdón? Vamos a ver, los intereses, las multas y recargos es accesorio a una deuda principal. Lo accesorio sigue a lo principal. Si yo tengo una deuda principal prescrita, los intereses de esa deuda también estarán prescritos. Contrario censo, si yo tengo una deuda no prescrita, pero esa deuda es anterior al 2022, esos intereses, lo correcto no es hablar en términos de prescripción, sino en términos de condonación. Es decir, estoy eximido del pago de esos intereses no por prescripción, sino por condonación. Eso sí, con la advertencia de que los intereses de 2022 no son objeto de condonación. Malia Dengo pregunta, ¿qué pasa si la caja me hizo un primer informe y nunca más? No estoy inscrito, sino que trabajo como asalariado desde hace 4 años. ¿Tengo que hacer algo? Respuesta práctica, no tanto jurídica, sería bueno que se acerque a la inspección y verificar que está desinscrita. Y si no lo está, pedir que se desinscriba con efectos a partir de la fecha en que empezó a trabajar como asalariado. Tal vez ahí lo que queda vivo es qué pasó con ese informe de inspección. Habría que ver si está vivo en sede administrativa o si le aplicaría la prescripción o si de alguna manera podría ser sujeto de un contencioso. Rodney Montalbán Rivera nos pregunta, la base de contribución y su porcentaje para trabajadores independientes son ilegales. Esta es la teoría del caso, de forma que acercarse a realizar un arreglo o condonación de lo no prescrito con dichos parámetros contributivos sería legitimar esa fijación. ¿No sería entonces lo recomendable continuar el cuestionamiento en sede contenciosa y o laboral? Vamos a ver, la condonación es una alternativa que me da la ley.
Es una opción muy atractiva. Y para ser sujeto de condonación, ya vimos que la deuda tiene que estar en firme, es decir, no puedo estarla discutiendo en sede administrativa. Pero eso no significa que yo no pueda continuar esta discusión en sede judicial. Es cierto que si desconecto el recurso de alguna otra forma, estoy validando lo que hizo la caja. No es que lo estoy validando, es que lo necesito hacer para acogerme a la condonación. Distinto es el caso, si lo recuerdan, de la amnistía tributaria de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que a los bancos estatales, o a los bancos, perdón, que tenían algún contencioso o alguna discusión judicial, también tenían que desconectar el proceso contencioso. Esos términos no aplicaron para esto, es decir, todavía tenemos, en base a un derecho de defensa, todavía tenemos la posibilidad de continuar la discusión en sede judicial. Que yo me acoja a la condonación es una opción que me da el ordenamiento jurídico, y si yo en su momento litigué el procedimiento administrativo, me parece que tenemos base para decirle al juez, señor juez, yo me desconecté del procedimiento administrativo porque quería acogerme a la condonación, no porque estuviera de acuerdo con las cuotas, no porque estuviera de acuerdo con la fijación, no porque estuviera de acuerdo con las tarifas que determinó acá. Don Marco Vargas nos hace una pregunta interesante. El transitorio segundo, según lo comentado, da la posibilidad de acudir a la prescripción de 4 años siempre y cuando el trabajador independiente se inscriba. Sin embargo, ¿qué pasa con aquel trabajador? En algún momento fue trabajador independiente, pero en la actualidad ya no. Le sigue aplicando la prescripción de 10 años. Mi primera impresión es que eso no está claramente establecido en el transitorio. Pero tratando de integrar esta disposición del transitorio segundo con el modo de acometer este tipo de problemas en el Código Tributario, contestaría lo siguiente. La inscripción no es un acto escrito en piedra. Yo me puedo inscribir hoy y me puedo desinscribir mañana. Para los efectos del transitorio segundo, me parece que convendría inscribirse, por lo menos regularizar la inscripción en las fechas en las que me correspondía, e inmediatamente después desinscribirme. Me parece que eso no está prohibido por el artículo, me parece que le da contenido a la intención del legislador de crear una base de datos de todos los contribuyentes que pudieron haber estado en estas circunstancias, y me parece que si no estuvo inscrito nunca y se inscribe, es posible que durante el proceso de inspección lo hayan inscrito de oficio. Si se inscribe, le aplicaría plenamente el transitorio segundo. Nos pregunta Stephanie Villegas, en el caso de haber hecho ya un acuerdo de pago y se paga la deuda total en este momento, cuando surja la prescripción de 4 años, ese dinero ya pagado puede ser regresado aplicando la retroactividad del beneficio de este voto. Quisiera decirte que sí, Stephanie, la verdad que hasta resultaría injusto llegar tarde, ¿verdad? Que algunas alternativas nos estén llegando un poco tarde. Sin embargo, y esto incluso lo hablaba con José María, no se puede repetir lo pagado, no se puede pretender la devolución de una suma pagada cuando esta suma está prescrita. Es decir, no se puede repetir lo pagado de una suma ya prescrita. Stephanie me dirá, pero me quedan unos 4 años que no están prescritos. Sería interesante, lo veo en la cola de un venado, siendo muy honesto, pero sería interesante valorarlo más adelante, Stephanie. Tal vez añado a la respuesta de Esteban, que en sede contenciosa han desaplicado esa norma del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que prohíbe repetir lo pagado de una deuda prescrita. Han desaplicado esa norma cuando había exigibilidad administrativa. Entonces, en sede administrativa lo veo, como dice Esteban, en la cola de un venado, perdón. Y en sede contenciosa, sí hay jurisprudencia que permite desaplicar esa norma si demando contenciosa administrativamente a la caja. Dice Gilberto Castillo, en el caso de los que estamos inscritos y nos están cobrando diferencias por medio de la renta neta y ya nos enviaron el monto adeudado al 2021, si la prescripción la aplicamos a ese cobro, quiere decir que haciendo ese arreglo nos caería otro cobro por diferencias del 2021 al 2023. O sea, quedamos igual con un deudón.
a ver, yo pienso que esto se ha ido moviendo muy lentamente, 6, 7 años de pleito con la caja, de multitud de actores, pero me parece que la Junta Directiva ya tiene sobre la mesa un proyecto de la gerencia financiera, primero para bajar la tarifa del 18,72% actual, y la propuesta de la gerencia financiera es a un porcentaje entre el 12 y el 13%, que termina siendo bastante más razonable que el actual. Queda por resolver la base imponible. La base imponible, el artículo 23 de la Ley Constitutiva de la Caja no habla de renta neta de las declaraciones tributarias. Incluso cabría decir neta después de impuesto, no neta antes de impuesto, porque eso significa que me están cobrando contribuciones a la seguridad social sobre un dinero que, si bien fue mío, ya no es mío, ahora es del Estado, puesto que pagué, se me fue en el pago del impuesto sobre la renta. Esa discusión aún no ha terminado. Aplicar prescripción, aplicar condonación, me parece a mí que no implica reconocimiento de deuda. Expresamente se dijo así al reglamentar la ley de condonación. Pero sí me conviene, me parece que conviene tanto a la caja como a los contribuyentes, a los asegurados, que el pleito tenga el tamaño que realmente debe tener. Es decir, no 10 o 12 o 15 años, sino 4 años. Sin intereses, sin recargos. Me parece que esa discusión así acotada conviene a todas las partes. No sé si me fui por la tangente, Gilberto, pero es lo más que puedo decirte en este momento. Nos pregunta Francisco, una consulta. Si la caja me inscribió en octubre de 2018 y vengo pagando mis cuotas desde esa fecha, ¿puedo solicitar la prescripción de los periodos posteriores a octubre de 2018? La caja me notificó un procedimiento administrativo a mediados del año pasado. Vamos a ver, yo creo que más bien la pregunta sería si puedo solicitar la prescripción de los periodos anteriores a octubre de 2018. De esos sí puedo. De los periodos posteriores a 2018, pues habría que ver, y lo matizo con la siguiente afirmación: la caja me notificó un procedimiento administrativo a mediados del año pasado. Hay que ver cuál es ese acto que tenemos notificado a mediados del año pasado, si apenas vamos por la solicitud de documentos, si ya vamos por el traslado a cargo sobre el informe de inspección. A partir del informe de inspección, siendo prudentes, aplicando una lógica tributaria a esto, deberíamos contar los 4 años a partir del informe de inspección. Yo creería que hay algunos meses por ahí de octubre de 2018 que podrían estar prescritos y solicitarse en este procedimiento que estoy estimando que todavía está vivo, porque se notificaron a mediados del año pasado. En resumen, si todavía usted, don Francisco, ejerce una actividad autónoma y era su obligación estar inscrito, podría pedir los periodos prescritos de aquellos que excedan 4 años contados a partir del informe de inspección. Lo repito, de otra forma para que quede más claro. Fíjese dónde está la notificación, en qué fecha está la notificación del informe de inspección y cuente 4 años para atrás. Si eso nos da octubre de 2018, pues no le queda muy bueno para solicitar prescripción, pero si eso nos da a junio de 2019, podría intentar solicitar prescripción de octubre de 18 a junio de 19. Aquí el tema clave es contarlo a partir del informe de inspección y que ojalá en esos términos lo vaya a reiterar el reglamento de la Caja. Alejandro Segura pregunta, si un trabajador independiente tiene un procedimiento con la caja en curso donde le están cobrando más de 10 años y quiere acogerse a la condonación, previo a desistir del procedimiento, ¿podría presentar un escrito solicitando que se readecue la deuda a 4 años para luego desistir y acogerse a la condonación? Respuesta, sí. Hágalo dentro del mismo procedimiento que actualmente tiene en curso, pida la adecuación a 4 años de prescripción y antes del 14 de diciembre pida la condonación desistiendo del recurso. Nos pregunta Enrique Ramírez, si se inició el arreglo de pago, pero se cesó, ¿se puede retomar con las nuevas medidas?
Entiendo este primer arreglo de pago no en el contexto de la condonación y después lo afirmo si es en el contexto de la condonación. Si fue un arreglo de pago antes de que existiera el reglamento de condonación, sí, se puede aplicar, se puede reajustar ese arreglo de pago con las mismas reglas que vimos antes, ¿verdad? Los intereses que pagó en ese primer arreglo de pago deberían aplicárselo al principal. Después deberían identificarse los intereses que no se han pagado a fin de que se condonen. Y la tercera parece que no aplica. Si el arreglo de pago fue en estos primeros 3 meses, los intereses que pago en estos 3 meses de diciembre, enero y febrero deberían también excluírselos o aplicárselos al principal. Comenta Hernando, si se pagara por independiente y empleado, debería tener doble pensión. Esa es una discusión a la que todavía no tenemos respuesta. En algunos otros países no se tiene doble pensión, sino que lo que se tiene es una pensión tomando en cuenta todas las cotizaciones. Y con tomando en cuenta todas las cotizaciones no es solo la suma de unas y otras, sino el número de cotizaciones. Por ejemplo, si para obtener una pensión necesito 300 cuotas, que se permita el que pueda aportar la mitad como asalariado y la otra mitad como independiente. Pero esa es una discusión sobre la que no tenemos respuesta en este momento. Nos pregunta doña Maritza Guzmán, si aparezco morosa, no me lo han quitado, si voy a una cita médica, ¿me la pueden cobrar? Ya estoy notificada, pero no he realizado arreglo de pago para esperar la prescripción de 4 años. Fui notificada en el 2019, apelé y en diciembre de 2022 me lo rechazaron. Ok, a esto lo respondo con partes. ¿Recuerdan las últimas diapositivas que hablamos del acuerdo de la Junta Directiva de suspender la condición de morosidad? En su caso, si va a una cita médica o si está en el contexto de algún tratamiento importante, si usted está morosa, entra por la puerta de la clínica y sale por la puerta de facturación. Esto es groseramente cierto. Sin embargo, este acuerdo de Junta Directiva le viene a beneficiar. Tenemos incluso un caso de que yo incluso le solicité a la trabajadora independiente que por favor nos esperara unos cuantos días para que fuera a tratarse su cáncer, porque aparecía amorosa todavía y el tratamiento le iba a salir muy oneroso. Me parece que en la inspección, a pesar de que la caja es una, las clínicas, los EBAI, los hospitales no son la inspección, ellos no pueden aplicar el acuerdo de junta directiva, eso tenemos que hacerlo en instancias administrativas. Entonces, mi recomendación es que aplique el acuerdo de junta directiva a fin de que la excluyan del registro público de morosidad. Y si le rechazaron, porque al final de la pregunta dice apelé en diciembre de 2022, me lo rechazaron. Si es el recurso de apelación el que le fue rechazado, solicitaría una revisión para aplicar la prescripción de 4 años. Bien, vamos llegando al final de nuestro webinar. Dice iPhone, no sé quién es el titular de ese iPhone. Saludos, en el año 2018 se me notificó traslado a cargo de cuotas del año 2008 al 2015 inclusive. ¿Dónde aplicaría la prescripción? De 2016 a la fecha están al día mis cuotas, aunque obvio aparezco moroso administrativo. Yo diría desde el primer acto de inspección, ese que todavía no sabemos cuál es, pero que suponemos es el informe de inspección, 4 años hacia atrás. También nos dicen que si se puede compartir la grabación, sí, la compartiremos en cuanto esté disponible. Doña Maritza, con muchísimo gusto me dispongo para colaborarle en esto porque me parece que ya usted intentó ir y aún no le eliminan la condición de morosidad. Depende mucho también, en esto la experiencia nos ayuda un poco, depende mucho dónde esté inscrita usted. Yo tengo una trabajadora independiente que está inscrita en la sucursal de San Joaquín. Aún así presenté esta solicitud de la dirección de cobros y la dirección de cobros misteriosamente, o no sé si para ganar tiempo, lo mandó a San Joaquín y ayer San Joaquín se lo devolvió a la dirección de cobros. Depende mucho también, y aquí estamos supeditados y sujetos a la comunicación que tenga la caja, las altas gerencias y las altas autoridades con todas las sucursales del país. De manera que nos disponemos también para revisar dónde está inscrito usted y ante quién podría ser más rápido que le resuelvan esta solicitud de exclusión.
Muchísimas gracias a todos y estamos a su disposición. Hasta luego.